bendición tenerlo en esta mañana. Vamos a estar orando por el hermano Edgardo y por el mensaje de la palabra. Gerardo, le doy de nuevo. Es que él es Eduardo, entonces. Eduardo, entonces estoy acordando, es que estaba acordándome del hermano Edgardo, que también por ahí tenemos pensado llamarlo para que venga a bendecirnos con la predicación. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Señor, damos gracias por la oportunidad que nos da una vez más, Señor, de venir delante de su presencia. Presentamos a nuestro querido hermano Gerardo, Padre, para que sea usted utilizándolo como ese instrumento, Señor, de gran bendición, hablando a nuestras vidas por medio de él, a través de su palabra, Señor, principalmente llenando nuestras necesidades espirituales, Padre. Queremos, Señor, estar ahí dispuestos, porque no queremos ser solamente oidores, Señor, queremos ser hacedores de ellas, queremos compartirlas con otros, pero sobre todo queremos crecer como cuerpo de Cristo, Señor, para la gloria y honra de su nombre. Así que permita a su Espíritu Santo permitiéndonos entenderla, Señor, y siendo hacedores de ella. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y damos gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Edgardo. Gracias. Qué bendición, hermano, estar con ustedes. Y es interesante, pero por alguna razón mi nombre entre los anglos les causa problema. Pronunciar Gerardo es una de las cosas más difíciles. Yo no sé, las dos R's ahí en medio, ¿no? Como que les causa. Pues, y yo habiendo estado trabajando en medio de ellos por bastantes años ya, 15 años, he escuchado mi nombre de todo tipo de formas. Entonces, pero es primera vez que confunden mi nombre con el hermano Edgardo. Me dijo Gerardo, pero es Eduardo, hermano. ¿Cómo es la cosa? El tele es Eduardo. Bueno, hermanos, por favor, quieren buscar conmigo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo, prácticamente el último capítulo. El último capítulo es el capítulo 16, que se trata de salutaciones, saludos del apóstol a sus amigos en Roma. Y vamos a concentrar nuestra atención en esta mañana, en esta media hora más o menos, en los primeros versículos del capítulo 15 y hablar de la importancia que Jesús tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra ética, para nuestro conocimiento, para todo lo que somos. Voy a ocupar una versión diferente quizás a la que usted tiene ahí, una versión un poquito más popular, y quizás por eso no van a pensar que quizás no estoy leyendo el mismo pasaje, pero es Romanos capítulo 15, versículo 1 hasta el 13. ¿Cuán importante es nuestro Señor Jesús? ¿Cuán importante es Jesús para todos nosotros? Déjenme leerle los primeros 3 versículos. Nosotros, los que estamos bien formados, debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar con las debilidades de quienes no la tienen todavía. Que cada uno de nosotros procure agradar a los demás, buscando su bien y su crecimiento en la fe, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Al contrario, como dice la Escritura, los insultos de quienes te insultan han caído sobre mí. La importancia del Señor Jesucristo para nosotros. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta de un fenómeno interesante. Usted ha estado leyendo el Nuevo Testamento ya por algún tiempo, seguramente ha notado que cuando Pablo enseña algo, que cuando los apóstoles enseñan algo, que cuando los discípulos enseñan algo, generalmente nos dan razones, nos dan argumentos para que hagamos ciertas cosas, para que no hagamos otras cosas. Y el mismo Nuevo Testamento que yo he leído, debería ser el argumento principal, que la columna vertebral de lo que el apóstol, de lo que en este caso Pablo, a veces Juan, a veces Lucas, marca realmente ese elemento central por lo que la Escritura quiere que usted haga o deje de hacer algo, es el Señor Jesucristo.
siempre es traído a cuento. Usted hace esto por el Señor Jesucristo. Quiere recordarnos otra vez lo mismo. Que todo eso que se ha dicho tiene razón de ser en la persona del Señor Jesucristo. Podemos hacerlo y podemos entenderlo y podemos vivirlo por el Señor Jesucristo. De tal forma que al final del capítulo 13, escuche cómo termina el capítulo 13. Al contrario, la versión aquí, capítulo 13, versículo 14. Al contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. Al contrario, vístanse del Señor Jesucristo. De hablar del Señor Jesús. Usted me vistió hoy, ¿no es cierto? Yo me vestí hoy y uno, principalmente en el tiempo de invierno, quiere que esté bien tapadito y completamente. Estamos leyendo en el capítulo 15, con lo que Pablo termina todo, nos dan, diría yo, un ejemplo de qué significa vestirse del Señor Jesucristo en varias cosas que a veces en la iglesia nos hacen falta. En realidad, cuando usted lee estos versículos, lo que vamos a leer, lo que él hizo y lo que vamos a leer, usted encuentra 4 cosas que el Señor Jesucristo le pide a usted como su seguidor que haga, en las que usted se debe vestir como el Señor Jesucristo se vistió. Principalmente en Navidad es importante recordarlo. 4 cosas que el Señor Jesucristo hizo y que nos invitan, nos motivan, nos jalonean a ser como Él es. Otra vez, y a veces se nos pasa por alto. En los versículos, estos primeros 3 versículos que acabamos de leer, Pablo es directo con nosotros. La primera cosa, dice el apóstol Pablo, que usted y yo debemos hacer para vestirnos del Señor Jesucristo es entender la vida no con el propósito de satisfacernos puramente a nosotros mismos. ¿Recuerda? Porque Cristo ni Él mismo se agradó a sí mismo. Esa es la razón. Cuando vino, no lo hizo por agradarse a sí mismo. Porque ni Él mismo se agradó. Mi versión aquí dice, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Así dice. Hermanos, mírense a ustedes, no como aquellos que simplemente quieren encontrar satisfacción en la vida. Vístanse del Señor Jesucristo teniendo la mentalidad esta de que son personas que principalmente buscan la satisfacción de los demás, hacer bien a los demás, sentir que se haga, que se sientan bien los demás. A ver, ¿cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana diciendo, hoy voy a hacer sentir bien al otro? ¿Ah? Hoy mi propósito, mi meta de vida es no satisfacerme a mí mismo, sino satisfacer al otro. Es importante, ¿no? En la relación de pareja, en la relación de padres-hijos, en la relación de iglesia, ¿no le parece? Y Pablo insiste, esta es la primera en el versículo 3, satisfacción. Jesús vino y vino a vivir con nosotros no para satisfacerse a sí mismo, no para agradarse a sí mismo. No era agradable lo que hizo, pero lo hizo para agradarnos a nosotros, para satisfacernos a nosotros. Una segunda cosa, mire el versículo 5, por favor. Déjeme leerle el versículo 4 y 5. Y lo que dice la Escritura, estoy leyendo el versículo 4, y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que la esperanza. Versículo 4 y versículo 5. Constancia y el consuelo les conceda a según el ejemplo de Cristo, a agradarse, vino a satisfacer a otras personas. Pero el ejemplo de Cristo también, de acuerdo a este versículo 5, es alguien que se esfuerza para vivir en mutua armonía. ¿Qué tal? Se esfuerza para vivir en mutua armonía. En iglesias como las de nosotros, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias como las de ustedes no me van a dejar mentir, pero frecuentemente las cosas que más nos hacen daño
Son esas cosas pequeñitas en las que a veces no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Y en la pareja es igual, y en la familia es igual. Frecuentemente esa tendencia natural nuestra a querer hacer y a imponer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que se debe hacer, lo que es correcto, generalmente somos así nosotros, ¿no? Y a veces, platicando con algunos hermanos, les he dicho, muchas veces la iglesia en los Estados Unidos, por ejemplo, y quizás este es un fenómeno en todos los lugares, pero aquí en estos 15 años que he tenido la oportunidad de observar, a veces me doy cuenta que la iglesia parece un gobierno de los Estados Unidos en chiquito, donde hay republicanos y demócratas dentro y que no se oyen, no se escuchan, ¿verdad? Uno dice la evidencia es clarísima, el otro dice no hay evidencia, ¿verdad? Y así nos ponemos y no queremos sacrificar para nada de nuestra parte, no queremos buscar la armonía entre los dos, aún necesitando muchas veces simplemente hacer un gesto pequeño. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, nos enseña que se sacrifica para tener mutua armonía, según el ejemplo de Cristo. Sacrificar un poquito. Sacrificar un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste un argumento, una discusión? Y dijiste, voy a perderla porque voy a sacrificarme por la mutua armonía. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, tienes problemas. Tienes problemas. Porque obviamente se está enfatizando que... Y aquí el punto no es si tienes o no verdad. Es tu deseo de sacrificarte por la mutua armonía. Tranquilo, la vida es corta. Tranquilo, ¿verdad? Busca la paz, la armonía. Y otra vez, hermanos, recuerden que aquí, ojalá yo tuviera tiempo para dar más detalle de esto, pero Pablo no está pensando en aquellas grandes verdades, como cuando alguien viene y me dice, no, yo no creo que Cristo es Dios, por ejemplo, una de las grandes verdades. Y entonces yo, por guardar la armonía, le digo, pues está bien. No, Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando en esos detallitos que a veces en la vida cotidiana nos hacen más daño. Obviamente Pablo no está diciéndonos que le digamos que sí a todo el mundo, a la maldad del mundo. No. Nos está tratando de formar en como Cristo fue en familia, dentro de familia, la mutua armonía. Mira el versículo 7. Sigo leyendo en el versículo 6. Para que todos ustedes juntos y a una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse pues, recíbanse, dice su versión, creo yo. Recibíos, acójanse pues unos a otros. ¿Con qué? Los acogió a ustedes. Acójanse. Y el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo tremendo en lo que significa acoger a los otros, acoger a aquellos incluso que piensan de manera tremendamente diferente a nosotros, ¿no? Cuando usted fija su atención en los discípulos del Señor Jesucristo, tenemos a un Mateo que tenía plata y teníamos a un celote, Simón el celote, que era muy probablemente un revolucionario, un guerrillero dentro de los 12 discípulos del Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Para mantenerlos y recibirlos, acogerlos y decirles, no, tienes que formarte en mi familia y aquí al que vas a seguir no es a ninguna otra figura externa, sino a mí. Pero, véngase. Una de las cosas que los expertos estudiosos del llamado Jesús histórico, el Jesús que de verdad existió, el Jesús que incluso los no creyentes saben que existió, es esa característica del Señor Jesús de sentarse a la mesa a comer con todo tipo de personas, con todo tipo de personas.
con los pobres, con los enfermos, con las prostitutas, con los fariseos, con los publicanos, con todos, y recibirlo. A eso le llaman la comensalidad abierta del Señor Jesús. Venga, siéntese, estoy recibiéndole. Cuando los fariseos lo cuestionan a Jesús y le dicen a sus discípulos, ¿por qué tu maestro hace eso? El Señor Jesús les dice, oyendo otra vez como siempre, déjenme contarles estas tres historias. Y en Lucas capítulo 15 lo que él hace es contarle la imagen de aquellas historias en donde a Dios se le presenta como una mujer que anda buscando ávidamente la moneda que se le perdió. ¿Recuerdan? Además, en ese mismo capítulo se habla de la famosa parábola del hijo pródigo. Es decir, el Señor Jesucristo les dice, yo los he recibido a todos ustedes porque entiendo que Dios es así. Dios nos recibe, Dios nos acoge, Dios nos acepta, Dios nos... Y esto de aceptarnos no es fácil, hermano. ¿O sí? Ustedes son una iglesia chiquita, por ejemplo, comparativamente con otras, pero aún en iglesias de este tamaño, ¿aguanta usted? Ya que veo que... Tranquilos. ¿Aguanta usted a los mexicanos? ¿Ah? Sí, muchos aquí. Ya que somos poquitos, ¿no? ¿Aguanta usted a los mexicanos? Sinceramente, algunas de las cosas que tienen, o le caen mal. ¿Y a los salvadoreños? ¿Ah? Esos son peor. Esos son peor. Los aguanta, sí. ¿Y a los gringos? Y a veces, sinceramente, algunos uno puede ver, ¿no? Iglesias solo de salvadoreños, iglesias solo de mexicanos, iglesias solo de cubanos, iglesias solo de puertorriqueños, iglesias solo de panameños, iglesias, ¿verdad? Porque cuesta recibirnos, porque hay que hacer un esfuerzo para decir, pues hay cosas que no me gustan, pero hay tantas otras que sí. ¿Verdad? Hay tantas cosas que... Y lo mismo con... Si usted no come pupusas, de todas maneras está fregado, hermano. Perdóneme la expresión. Entonces, porque eso se trata de acoger, satisfacción, armonía, acoger. Y el último elemento aquí de los 4 que Pablo menciona está en el versículo 8. Leo desde el versículo 7 otra vez. Acójanse pues unos a otros como Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Porque les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para mostrar que Dios es fiel al confirmar las promesas hechas a los antepasados y al hacer que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Y luego cita el apóstol Pablo aquí varios textos del Antiguo Testamento en donde se presenta al pueblo de Dios alabando a Dios con cánticos, con himnos otra vez, en virtud de la obra de servicio que Jesús vino a hacer. ¿Cómo es que significa esto vestirme del Señor Jesús? Significa no satisfacerme a mí mismo, significa buscar la armonía mutua, significa acogernos otra vez a todos los que están acá. Y la última cosa es esto enfatizado por el apóstol Pablo. Cristo vino a servir otra vez, a servir a los judíos y a servir a los gentiles. En el mundo antiguo, el mundo se dividía precisamente. Si le hablas a un judío, hay solamente 2 tipos de personas: los judíos y los no judíos. Los judíos y los gentiles propiamente. Entonces, ¿a quiénes vino a servir el Señor? ¿A los judíos? Sí. ¿Y a los gentiles? También. Su vida está definida por el servicio. Y lo que quiero que miren, aquí hay varios otros detalles que no tengo tiempo, pero lo que quiero que miren es que es esta capacidad del Señor Jesucristo de ser un servidor, de ser un sirviente, la que favorece que los demás pueblos alaben a Dios. Todo estos pasajes, este pasaje del versículo 9, versículo 10, otra vez tiene que ver con alabanza a Dios en virtud de lo que Jesús hizo, y como Pablo nos dice, quieren que los pueblos de verdad alaben al Señor, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo nosotros también.
y al hacer que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura, por eso te alabaré en medio de las naciones y cantaré himnos en tu honor. Y dice también, alégrense las naciones juntamente con el pueblo de Dios. Y de nuevo, alaben al Señor todas las naciones, que todos los pueblos celebren tu grandeza. Y añade Isaías, dice el versículo 12, surgirá un descendiente de la familia de Jesse o de Isaí, se alzará para gobernar a los pueblos, y en él pondrán las naciones su esperanza. Termina este pasaje recordándonos que la Navidad es un tiempo de esperanza, y que aun cuando nuestro mundo particular quizás no esté muy lleno de esperanza, interesante cuántas personas sufren durante el tiempo de Navidad. Se han puesto a pensar, hermano. Es trágico cuando alguien se te muere durante este tiempo. Cuando pierdes un papá, pierdes un hijo, pierdes un pariente, pierdes una mamá. Parece que te marcas y que de aquí en adelante, cada vez que viene Navidad, te sientes mal, porque mientras otros celebran, tú estás afectado por lo que te pasó. Pero lo que me llama la atención aquí es que, de acuerdo con este pasaje, que Dios haga renacer a un heredero de David, un descendiente de David, un descendiente de la casa del papá de David, nos da y nos debería dar esperanza. En él pondrán las naciones su esperanza. Y Pablo termina la parte esta con una oración que usted y yo deberíamos hacer todo el tiempo, durante este tiempo de Navidad. Esta es la oración: que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen, para que desborden de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu. ¿Se los leo otra vez? Yo lo he leído muchas veces en la versión que ustedes tienen, pero al leerla aquí me hace revivir esta esperanza de una forma más clara. Oiga lo que dice: que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen, para que desborden de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu. Vístanse del Señor Jesús. Él no vino a satisfacerse, Él buscó la armonía, Él nos acogió a todos, Él vino a servir, y cuando hacemos esto, el mundo alaba a Dios y nosotros podemos tener esperanza. Dios trabaja en nosotros para que haya esperanza. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Padre, en un par de días nomás celebramos oficialmente la venida de tu Hijo, nuestro Señor. Lo llamamos tu Hijo, Padre, porque tú nos has enseñado que es tu propio Hijo al que tú mandaste. Te alabamos, Señor, porque en Él nos has manifestado tu amor. Un amor al darte tú en la persona de tu Hijo. Lo llamamos nuestro Salvador porque Él fue quien pagó por nuestros pecados en la cruz, resucitó por nosotros, intercede por nosotros, ha prometido venir por nosotros. Pero lo llamamos también Señor, Padre, nuestro Señor Jesús, porque Él es el que rige nuestra vida. De Él queremos vestirnos, Señor. Permítenos obedecer tu palabra, según el apóstol Pablo aquí. Como Cristo, Señor, queremos no satisfacernos a nosotros mismos en primer lugar. Queremos buscar la armonía, aún haciendo sacrificios. Queremos acogernos mutuamente, recibirnos mutuamente. Queremos servirnos, Señor, ser de servicio y utilidad para otros.
Queremos, Padre, que el mundo te alabe porque ve hombres y mujeres que se visten de Cristo, en quien en medio de la tristeza quizá, de la necesidad quizá, Señor, confían. Aquellos que oran como el apóstol Pablo, pidiendo que esa esperanza que se encuentra en Cristo sea un poder, sea una fuerza dentro de nosotros, para que no nos deje entristecernos hasta la desesperación, sino que nos motive con alegría, sabiendo que aquel niño de hace 2000 años ha prometido regresar por nosotros. Padre, ayúdanos a vestirnos de tu Hijo, mientras tú no lo mandas de regreso. Oramos confiados en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén.